Se llama Ebrima Tunkara, tiene 16 años y es una de las mayores promesas de la Masía. En este vídeo te cuento por qué puede ser algo muy diferente a todo lo que hemos visto en el Barça. Si te quedas, te lo cuento. Vamos allá. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Hoy vengo a hablaros de Ebrima Tunkara. Muchos ya lo conoceréis porque hace casi un año, de hecho más de un año, os hablé de Ebrima en el canal, pero hacía mucho que no hablaba de este chaval que acaba de cumplir en este mes de marzo los 16 años. Nacido en el año 2010, hablamos de un futbolista que ya ha debutado con el filial azulgrana, es decir, tendría que estar jugando con los cadetes y no solo esto, sino que está jugando todo el año con el juvenil A, 2 categorías por encima, y ha debutado con el filial azulgrana, siendo además pieza importante de las inferiores de la selección española. Y en este vídeo os vengo a contar por qué es tan especial y cuál es el plan del Barça con él, si te quedas. Así que como siempre no olvides dejarme tu like, dejarme tu comentario acerca de Ebrima y suscríbete si no quieres perderte ningún análisis. Ahí tenéis un vídeo de Ebrima Tunkara jugando el otro día ante Irlanda del Norte con la selección española sub-16. Fijaos que Ebrima es un futbolista, para empezar, zurdo, que es interesante, y que es un híbrido entre un interior y un extremo. Y esto es lo más relevante para analizar a Ebrima. Fijaos ahí los regates que hace, esa capacidad, mirad cómo elimina rivales, toque con la derecha para dar continuidad al juego. Incluso dentro del área, mirad cómo se maneja, con mucha facilidad. Es un futbolista que aquí lo tenéis, control con la cabeza, la baja perfectamente y giros. ¿Por qué es interesante Ebrima? Porque es un jugador que tanto en el Barça como con la selección española puede jugar de distintas cosas. Y está siendo de momento en el juvenil A del Barça un futbolista que está jugando sobre todo de extremo en derecha, es decir, la posición en la que juega, por ejemplo, Lamine Yamal. Mirad ese recorte en seco, bicicletita. Bueno, hombre contra niños. Literalmente cuando ves a Ebrima jugar con los chavales de su edad, que eso es lo que se encuentra en estos partidos de la selección, va muy sobrado. Mirad el pase que mete ahí el espacio, era una maravilla, con tensión, con rosca, recibiendo también incluso con la selección, juega de interior. Por eso os digo, con el Barça, fijaos el pase que vuelve a filtrar, fantástico a la espalda para dejar uno para uno al compañero. Quiero que volváis a ver ese pase porque para mí ahí está la clave, o una de las claves de su juego. Fijaos cómo él recibe control de cara y pase tenso a la espalda, pierna izquierda. ¿Por qué os digo esto? Porque como veis aquí está jugando de interior. Está jugando con bastante libertad para aparecer por dentro. Y esto es un binomio interesante en su juego porque en Ebrima vemos a un jugador que en el Barça todavía, según los formadores, no le ven preparado para tener ese peso, esta jugada de verdad. O sea, permitidme que la vuelva a parar para que volváis a ver esta jugada que acaba de hacer Ebrima. Fijaos cómo gira sobre sí mismo, sobre su propio eje, giro espectacular, potencia, mete el cuerpo y mirad el pase ahí que mete, ¡pam!, al espacio, maravilloso. O sea, es una jugada deliciosa de Ebrima porque cuando lo veis mucha gente se engaña, ve un cuerpo muy fuerte, ve un jugador muy potente y obvia o olvida lo que realmente le hace especial, que es esa técnica depurada y esa capacidad pasadora que también está muy por encima de la media. Y al final Ebrima, sombrerito aquí, control con la derecha. Es esto, es un jugador que técnicamente está muy por encima de la media, que es un futbolista que tiene mucha capacidad para jugar al fútbol, y todo esto evidentemente acompañado con un físico privilegiado. Pero claro, ¿qué sucede? Que en el Barça, cuando él está jugando con chavales del 2007, del 2008, es decir, 2-3 años más grandes que él, pues lo lógico es que por el ritmo de los rivales no tenga todavía esa capacidad pulcra de jugar por dentro. Necesita primero encontrar cierto ritmo más como ese extremo. Fijaos aquí, control con el pecho, cayendo a banda, donde él se siente cómodo también. Creo que le falta un punto de velocidad punta. No es un jugador especialmente rápido, no es lento, no es lento ni mucho menos, pero no es un jugador súper rápido, sí es potente. Fijaos aquí cómo combina esas asociaciones, pero yo creo que su futuro, como vemos en la selección española en inferiores, jugando por dentro, disparando desde fuera del área, es un futbolista muy completo, que sobre todo disfruta mucho ahí, círculo central, controlando un poco el tempo, y creo que yo le veo como ese jugador súper permeable, que tiene tantas características que le hacen especial que uno no sabe qué es lo que va a ser Ebrima Tunkara, porque no hemos asistido en la Masía a un jugador de esas características. Fijaos aquí cómo intentaba meter la pierna, porque él realmente tiene esa capacidad de hacer muchos controles difíciles y proteger el balón. Su mayor virtud, proteger el cuero, con ese corpachón, con esa calidad técnica. Mirad, recibiendo de espaldas, cómo se vuelve a girar, se perfila, orienta el juego. La verdad que cuando lo ves jugar en este tipo de partidos ante selecciones inferiores, con chavales de su edad,
te das cuenta de que está muy por encima de este tipo de nivel y por lo tanto, por eso lo han metido el Barça en el Juvenil A, porque quieren ver de qué pasta está hecho Ebrima Tunkara y hasta dónde es capaz de llegar, porque fijaos, es que esta jugada la vamos a volver a ver, es absolutamente imparable. Él recibe el balón, mirad aquí, lo recibe, control, pierna izquierda, se frena, espera que le llegue el jugador, fintita por aquí, por allí, y cambia de ritmo, cambia de dirección, como si estuviese yo jugando en el parque con niños de 6 años. Claro, mucha facilidad. Por eso digo que realmente lo bueno en Ebrima es cuando lo estás viendo con chavales más grandes, con chavales con más experiencia, y ves que realmente tiene cosas que lo hacen especial. Esto, por ejemplo, es un partido con el Juvenil A del Barça, jugando ante el Mallorca, donde él, como podéis ver, jugó de extremo en banda derecha. De hecho, ahí tenéis cambio de dirección, cambio de ritmo, centrito con pierna derecha que termina siendo córner. Él en el Juvenil A del Barça está jugando prácticamente siempre de extremo, una posición que yo creo que no va a tener mucho recorrido en él. Creo que es una, diríamos, posición de paso. Cuando lo veáis, no os penséis que Ebrima es un extremo, sino que es algo necesario para su formación, para poder tener y optar a ser mejor futbolista el día de mañana, pero no es un futbolista, fijaos cómo mete el cuerpo y roba el balón. Parece que esté jugando con niños pequeños y repito, está jugando con chavales 2-3 años más grande que él. Buen cambio de dirección aquí, pero creo que es una etapa necesaria para, primero, tener más conciencia de todo lo que implica jugar a más ritmo. Fijaos ese cambio de dirección, cómo se planta ante el portero ahí a punto de marcar, para poder tener mejores movimientos. Al final ser extremo le obliga a ir al espacio, de hecho marcó gol aquí, fijaos, pilla el balón dentro del área, control derecha, disparo muy bueno con pierna izquierda. Y en definitiva para que su juego vaya expandiéndose, pero él, honestamente, me parece que es un futbolista para jugar en zonas interiores. Bien sea como interior, y luego está la pedrada de si puede ser un delantero centro en el futuro, porque Ebrima tiene gol, es un jugador que tiene mucho gol en ese sentido, es un futbolista que tiene físico para aguantar balones y jugar de espaldas, es un jugador con mucha clarividencia técnica en espacios reducidos y con cierta potencia. Claro, ser 9 es algo que él realmente nunca ha sido en fútbol 11. Entonces sería algo nuevo para él, pero viendo en clave Barça los problemas que hay para encontrar un 9 desde la Masía, quizás sería interesante poder reconvertir a Ebrima Tunkara. De hecho, fijaos aquí como llegando dentro del área mete el cuerpo. Y esto a mí es lo que más me gusta de él. Esa facilidad que tiene, fijaos, control. Y mirad ahora lo que va a hacer. Fijaos como aquí una vez Ebrima tiene la capacidad de meter el cuerpo, ahí lo veis. El control se le escapa, no es un buen control, pero él mete el cuerpo y fijaos cómo termina desplazando al compañero, es decir, al jugador del Mallorca. Y esto es muy interesante porque demuestra que es un jugador con recursos para poder sortear presiones, para poder moverse más allá de la habilidad técnica, es decir, de que el control te sea hiperpulcro. Al final, lo que marca muchas veces la diferencia en la élite es cómo reacciones ante malas acciones técnicas. Hay jugadores que con un control que no sea perfecto no superan nunca su marca porque no tienen esa capacidad. Hay otros que haciendo un control regulero luego son capaces igualmente de salir indemnes e incluso generar una ventaja como aquí Ebrima que termina asistiendo. Y eso para mí es lo que marca la diferencia. Fijaos aquí el recorte, cómo cae al suelo. Es un jugador fuerte que cuesta tumbar y que lo intenta y además creo que tiene mucha capacidad para poder tomar buenas decisiones. El punto negativo que le veo a Ebrima a día de hoy es que es un futbolista todavía muy verde. Es decir, es un jugador que todavía creo que arrastra ciertas cosas de sus etapas anteriores. ¿Por qué? Porque cuando vosotros veíais a Ebrima en cadetes, os dabais cuenta de que jugaba al 30% o al 40%. Iba tan sobrado que no se esforzaba lo suficiente, y con eso le daba, ¿no? Y era un jugador muy sobrado porque, no digo de actitud, sino de a nivel futbolístico. Entonces yo creo que esto cuando vas subiendo de niveles cuesta más, te exigen más y evidentemente es más complicado. Entonces creo que todavía le falta ese puntito de continuidad en el juego, de ser un jugador capaz de tomar buenas decisiones siempre, de estar siempre conectado al partido. Y creo, fijaos ahí, cambio de orientación, pierna izquierda, buenísimo también, que esto poco a poco lo va a ir entendiendo y lo va a ir puliendo. Ahí lo tenéis, ¿no? Cómo juega con ese tran-tran, recibiendo, banda derecha, fintando, con tranquilidad. Él no va a buscar siempre el 1 para 1, sino que también puede jugar hacia atrás perfectamente, es decir, tiene una buena lectura, no es un jugador excesivamente individualista, todo lo contrario, creo que a veces incluso podría ser un futbolista que buscase o forzase más ese 1 para 1, y muchas veces ahí, fijaos cómo en ese mismo partido terminó jugando más por dentro, con el Barça ya ganando. Paul Planas, el entrenador, le dio ese caramelito, y mirad de Ebrima, esos controles ahí, saltimbanqui un poco el bueno de Ebrima, para ir por dentro, y mirad, ahí punto de marcar otro gol, para que veáis esa capacidad que él tiene para encontrar situaciones de remate. Lo bueno que tiene Ebrima Tunkara, mirad ese sombrerito, doble sombrero.
es que técnicamente hace cosas que tú no dirías que... Mirad esto. Doble sombrero. Claro, si tú ves esto parece Paul Pogba, ¿no? Ese físico, aunque no es tan alto, no es un jugador de 1,90, Brima tiene que estar alrededor del 1,80, 1,82, pero es un futbolista que tiene esa zancada, luego fijaos ahí en carrera, esa zancada de Brima poderosísima, metiendo el cuerpo, mirad ahí cómo frena sobre sí mismo, y es como que domina muy bien su propio cuerpo. Muchas veces con chavales tan fuertes, con chavales tan físicamente superiores a los de su edad, es como que da la sensación de que no dominan su cuerpo, y que van un poco chocando, que van trastabillándose. En cambio con Ebrima, fijaos que siempre tiene el control, como si fuese Gavi, es decir, como si fuese un jugador 10 centímetros más bajo y mucho menos corpulento. Mirad aquí Ebrima, control con el muslo, cómo mete el cuerpo, claro, ese girito sobre sí mismo y luego mirad cómo arranca, cómo mete el cuerpo, claro, es que tremendo, cómo termina chocando, pero porque no lo pueden frenar. Es decir, Ebrima con chavales de su edad es esto, es un futbolista extremadamente sobrado en todos los sentidos. Entonces él lee que no necesita muchas veces estar permanentemente conectado porque lo soluciona todo en base a... Ahí lo tenéis, coletazos individuales tremendos. Ese giro, es que mirad esa potencia, por favor. Vamos a volver a ver esta jugada porque aquí para mí se explica lo que es Ebrima. O sea, el tío recibe presionado de espaldas, girito, y luego mirad la ventaja que saca a los dos rivales. Claro, repito, está jugando contra chavales de su edad. Ese es el problema en Ebrima muchas veces, ¿no? Que fijaos aquí, esa finta que tiene, ese me voy hacia adentro, pero luego salgo hacia pierna natural, lo hace de forma muy, muy, muy buena. Y lo hace además, siempre le sale solo, fijaos, como control con la pierna derecha, oriento el juego, ¿no? Tiene también esa capacidad de jugar fácil, mirad aquí, sombrerito, otra vez. Claro, es que el tío tiene ese juego como callejero, media vuelta, ahora tiro la diagonal, recorto aquí en la frontal, y aquí... No es Lamine Yamal, claro, porque cuando se habla de Brima creo que no tiene el talento ni mucho menos de Lamine. Es un jugador muy diferente, pero es diferente por eso, porque tú no sabes o no intuyes qué es lo que puede terminar siendo. Si va a ser un interior, si va a ser un extremo, si va a ser un media punta, un box to box. ¿Dónde va a terminar Ebrima Tunkara? Va a depender mucho de él, de cómo se vaya sintiendo cómodo cada vez más. Y al final, fijaos, control con pierna derecha... Es decir, él siendo zurdo puede controlar con ambas piernas y puede jugar con su pierna menos buena también, que eso es interesante. Pero evidentemente en la selección española le dejan mucho margen de maniobra. Fijaos cómo recibe muchas veces de cara, para que busque incluso el golpeo desde media distancia, el pase, ahí control con la espuela de la pierna derecha. Se deja querer bastante Brima, ¿no? Fijaos como una vez recibe es muy difícil de frenar. Ya tenéis aquí, Touré allá, ahí lo tenéis con el cuerpo. Fijaos cómo absorbe el contacto. O sea, esto es una auténtica barbaridad esta jugada, vamos a volver a verla. Él recibe en campo propio y mirad aquí, cambio de dirección, cambio de ritmo. Y luego ahí, fijaos cómo choca, cómo usa el cuerpo ahora. Ahora lo vais a ver, fijaos, mete la pierna izquierda para que no le roben el balón, mete el cuerpo, desplaza al defensa medio metro, él ni se inmuta y encima luego se vuelve a orientar y saca un disparo potentísimo que está a punto de ser gol. Esto es Ebrima, chicos, un futbolista que tiene recursos para aburrir y que ahora en la pizarra... Os explico cuál es mi pedrada. Si vamos a la pizarra, lo que queda claro, evidentemente, es que Ebrima está relativamente cerca de lo que es el primer equipo. Es decir, tiene 16 años, es muy joven, pero está quemando etapas a una gran velocidad. Ya ha debutado con el filial y no me extrañaría incluso que pudiese hacer la pretemporada con el primer equipo. Toda la gente que lo está entrenando, que lo ha tenido, destacan de Ebrima, que es un futbolista con mucha capacidad de aprendizaje, que es muy humilde y que es un jugador muy entrenable. Que lo que hay que hacer es meterle ese chip hipercompetitivo, ese chip a veces incluso más egoísta, para que sus virtudes vayan cada vez agarrando y empapando más en Ebrima. Porque tú ves el carácter que tenía, por ejemplo, un Lamine, más desenvuelto, mucho más autoconsciente, o un propio Gavi, que era una garra tremenda, y en Ebrima no se percibe todavía esto. Claro, en el Barça él está jugando, de momento, tanto de extremo en banda derecha, como de interior en ese perfil. Está claro que en el Barça hay un overbooking en banda, porque está Lamine. Lamine Yamal tiene 19 años, solo 3 años más que Brima, y no se va a mover de ahí en muchos años. Ojalá sean todos los que él quiera decidir. Y luego está el tema de que jugando por dentro, en el centro del campo, creo a día de hoy hay futbolistas que para mí están más hechos, tienen más capacidad de impactar el día de mañana, en 1 o 2 años, en lo que es la primera plantilla. Entonces se abre un hueco en el que creo el Barça debería trabajar. Y ese hueco es el de 9. Ebrima tiene, como os decía, 3 virtudes principalmente. La primera es que recibiendo el balón de espaldas, sea bien en campo propio o en campo rival y presionado, tiene mucha capacidad para
girar sobre su propio eje y salir en conducción. Esto para lo que estamos viendo en el fútbol actual, cada vez más de presiones, cada vez más de emparejamientos, es absolutamente clave. Contar con un futbolista que tenga esa habilidad para recibir presionado y sortear esa presión. Y además en un nuevo o en un jugador que, diríamos, en caso de eliminar ese salto, va a estar enfocado a la portería y por lo tanto va a acompañar. El punto número 2 de Ebrima es que es un jugador muy móvil. No es un especialista, que eso a veces te resta opciones. Es decir, no es un interior o un extremo, es un híbrido que por lo tanto en un mismo ataque, en una misma secuencia, puede abrirse dejando espacio para que el extremo, Lamine, vaya adentro, quien sea, puede centrarse o intercambiar posición con un 9 o con un, diríamos, media punta para ser él ese media punta, puede caer a zonas de interior arrastrando y siendo un falso 9 perfectamente Ebrima, si se trabaja porque tiene esa capacidad, porque él toda su vida la lleva jugando de centrocampista, por lo tanto, es un jugador con un rango de movimiento, de movilidad muy alto y no enfocado únicamente a lo que es jugar entre centrales, y eso permitiría, creo yo, unos ataques bastante interesantes. Y el punto número 3 en Ebrima es que tiene gol. Es un jugador que tiene buen golpeo de pierna izquierda, es un futbolista que tiene buen timing para desmarcarse y que creo que se puede trabajar muchísimo todavía en él. Está bastante verde, como os decía, es un futbolista que tiene mucho margen de crecimiento y que no estoy diciendo que mañana vaya a debutar, de hecho no está preparado. Necesita, desde mi punto de vista, otro año más en el filial, estando y siendo importante. Pero al final, los caminos de los futbolistas son difíciles de predecir porque hay saltos, porque hay grandes cambios en poco tiempo. Y a lo mejor Ebrima termina el curso jugando muy buen nivel, puedes hacer una pretemporada con el primer equipo, quién sabe, y el año que viene puedes empezar a tener algunos minutos, no lo sabemos. Lo que queda claro es que desde mi punto de vista, Ebrima es un jugador que tiene esas 3 virtudes que le convertirían en un potencial delantero si se le trabaja, bastante interesante, y además teniendo en cuenta los agujeros que tiene el Barça en esa posición en el corto, medio y largo plazo. Claro, vosotros mirad esta jugada, Ebrima, control con pierna izquierda, recibiendo como interior, mirad el giro, o sea, le he sacado 2 metros al rival, 2 metros con un control, 1 y 2, 2 toquecitos muy rápidos, esa cintura que a priori parece ser que es mucho más gruesa de lo que realmente es porque es un jugador con mucha movilidad, y luego Ebrima, mirad cómo supera, buen control y oriento hacia afuera. O sea, esta jugada es puro Ebrima. Claro, yo me imagino esto con un futbolista que partiendo del 9 es capaz de venir a recibir abajo y se le trabaja para que vacíe esas zonas y sea capaz de generar ventajas, y creo que no hemos visto nada parecido en la Masía y podría ser un auténtico cañón si el jugador se le potencia bien. Es muy difícil comparar a Ebrima con cualquier otro futbolista, es un jugador que es distinto, un perfil muy diferente a los que hemos visto en la Masía y en el fútbol español, y por lo tanto Ebrima, está claro, es un jugador al que todavía no podemos anticipar un futuro. Por eso en este vídeo he tratado de daros una explicación acorde a lo que yo creo que podría ser interesante para su desarrollo, pero evidentemente esto no deja de ser una pedrada y un juego, así que dejadme aquí en comentarios lo que os parece que puede ser Ebrima y no olvidéis suscribiros al canal y sobre todo dejarme vuestro like.